séptima clase del curso de cirugía bariátrica y metabólica que tengo el honor de dirigir con Almino Ramos y tenemos el orgullo de tener grandes nombres enseñándonos sobre cirugía bariátrica y todo lo que esto rodea, como lo es Almino Ramos, Ricardo Cohen, Galbao Neto, Marianela Aguirre Ackerman, y además de todo esto, contar con, posiblemente no sea necesario presentarlo, hoy a Mariano Jiménez, un gran amigo y quien goza de toda nuestra admiración por todo lo que ha hecho en educación, en cirugía y en cirugía mínimamente invasiva, y que tiene una experiencia impresionante en todo lo que sea complicaciones de cirugía y también, obviamente, en complicaciones de cirugía bariátrica. Por eso lo hemos citado hoy a hablar y a contarnos un poco de su experiencia y a compartir, lo cual nos causa un gran placer tenerlo compartiendo con nosotros sus conocimientos. Así que, Mariano, como siempre, la audiencia es tuya. Te agradezco mucho que estés aquí. Te escuchamos. Bueno, gracias Ricardo, gracias Alberto, por la invitación, estar en el curso. Entonces, hermano, Como les pido que cierren los micrófonos para que no haya interferencia, gracias. Así como hemos organizado todo esta plataforma YouLearning, cuando pensamos hacer el curso de bariátrica y metabólica, no dudamos en que Almino y Edgardo lo dirigieran y creo que ha sido un acierto fenomenal, un curso con un éxito muy importante, con mucha gente siguiéndolo y mucha gente viendo los videos después que están colgados en la plataforma. Realmente muy interesante. Y bueno, y gracias por la invitación. Yo voy a hablar específicamente de las complicaciones y de las complicaciones que puedan ser tratadas en forma percutánea, en forma mini-invasiva. Yo creo que va a ser también muy interesante el diálogo que podemos tener o la discusión que podemos tener con Edgardo, con Almino y bueno, y con todos ustedes, específicamente para discutir también cuándo reoperar o no reoperar un paciente que siempre es dificultoso detectar en forma temprana complicaciones debido justamente a su obesidad, que la sigue teniendo en el posoperatorio inmediato, por supuesto, y que a veces una demora en tratarla puede tener complicaciones severísimas en el paciente. Entonces, vamos a empezar a hablar y les pido disculpas que las diapositivas estén en inglés sobre las complicaciones de la parte bariátrica. Como le contaba a Edgardo y Almino anteriormente, antes de comenzar, la charla la he dividido en tres. Por un lado, voy a contarles las complicaciones que nosotros podemos tratar en forma invasiva mínima. Después vamos a presentar un breve caso que va a ser el disparador de la tercera parte, que es cuando vamos a hablar sobre la litiasis coledociana post-cirugía bariátrica post-bypass. Por favor, les pedimos que vean el micrófono. Bien. Voy a decir cosas generales que ya se han hablado y hablado muy bien en este curso, que es acerca de, perdón, bueno, corté, perdón un segundito, pero hice lío. Se ve que no lo tengo cerca Falta el webmaster. a Nico y entonces a ver un segundito, por favor. Ahí está. Ok. Bárbaro. Como les contaba,
La prevalencia, sabemos que la prevalencia de obesidad está aumentando prácticamente a nivel mundial, con porcentajes cada vez más altos. Las cirugías son cirugías complejas per se debido al paciente, las comorbilidades del paciente y la complejidad propia de la cirugía, tanto el bypass como el sleeve, cada uno con sus ventajas y sus desventajas. El tema es interesante porque el bypass tiene sus complicaciones y sus problemas, y el sleeve también. Entonces, si bien son dos cirugías en general laparoscópicas, tienen complicaciones propias. Muchas de ellas ya se han hablado en las charlas cuando se ha hablado específicamente de bypass y de sleeve. Hoy vamos a hablar un poco de qué pasa en el postoperatorio, más allá de eventraciones o hernias internas o reoperaciones tempranas por fístulas. Si bien la literatura habla de que el porcentaje de complicaciones o fallas está entre el 1,8 para el sleeve al 6,6 en el bypass, lo que vemos es que muchas veces complicaciones que son fácilmente resueltas en el sleeve, a veces en el bypass es bastante complejo. Si bien se está discutiendo cada vez más acerca si realmente las fístulas son o no son más complejas en el sleeve por el tema de la presión, etcétera, y todas esas teorías que sea en el píloro, que el estómago está reducido, etcétera, la verdad es que en nuestra experiencia, las fístulas de sleeve son más complejas, nos cuestan más y nuestro índice de fracaso es mayor. O sea que en nuestra experiencia sí podemos decir que cuando tenemos que tratar una fístula por manga gástrica, no nos hace feliz y hubiéramos preferido que hubiera sido una fístula de bypass. Después, los trabajos. Hay un tema interesante con respecto a las complicaciones. Como toda cirugía donde tuvo un boom muy importante, los mismos cirujanos durante cierto tiempo decían que era una cirugía maravillosa, fenomenal, que lo es, pero decían que no existían las complicaciones, lo cual sabemos que no puede ser cierto, porque la cirugía está relacionada con complicaciones. De hecho, buena parte del trabajo mío y de mi equipo es tratar complicaciones. Cada vez tenemos más trabajo. Cuando hacemos consultorio privado parece que fuera un consultorio de hospital por la cantidad de gente, y claramente eso ocurre porque las complicaciones ocurren. Por supuesto tienen que ser en un porcentaje bajo. Pero cuando están apareciendo los trabajos son interesantes, porque por ejemplo dicen, la posibilidad de fístulas posoperatorias después de cirugía bariátrica es del 1,54%. Y dice, la mortalidad de la fístula es el 0,14, o sea que es bajísima. Pero cuidado, veamos los números de trabajo. Cuando decimos que 1,54 es el número global de filtraciones, decimos que 44 de 2.800. Pero no podemos decir que la mortalidad por fístula es 0,14, porque no es que se mueren 4 de 2.800, se mueren 4 de 44. O sea, la mortalidad real por la fístula es del 9%. Posiblemente este valor hoy no sea tan así. Hoy hay muchos tratamientos, que es el diagnóstico temprano, certero, tratamiento efectivo, que hace la buena alimentación complementaria, que hace que cada vez, como en todas las fístulas del tubo digestivo, cada vez la mortalidad sea menor. Pero desde ya, ante un paciente que tenga una complicación, y si esa complicación es una fístula, es un tema complejo que nos tiene que realmente alertar. Ya dijimos que no es lo mismo un paciente de los habituales y un paciente luego de una cirugía inmediato, luego de una cirugía bariátrica. Aunque tengo que decirles que cada vez más los pacientes comunes parecieran que ser más los de la derecha que los de la izquierda en cirugía bariátrica o no. ¿Y cuáles son las complicaciones? Bueno, les vamos a contar nuestra experiencia. Esta charla va a estar relacionada con nuestra experiencia. Nuestra experiencia, esto tiene un par de años, ahora tenemos algunos más. Eran una serie de pacientes
que tratamos por vía percutánea o endoscópica, junto, como les decía, con todo el team nuestro, más el team de endoscopistas, que es pacientes que tienen fístula con o sin colección, pacientes que tienen colección con o sin fístula, un evento del bypass, que es la dilatación gástrica aguda. Por favor, les pedimos que hay alguien que ha dejado el micrófono abierto, por favor, si puede cerrar. La dilatación gástrica aguda, los cálculos después del bypass gástrico y dos que no voy a relatar porque eso es más para patrimonio endoscopistas, pero les cuento que también tenemos una linda experiencia, que es la migración de la banda gástrica que se incorpora dentro del estómago y la resolución muchas veces se puede hacer por vía endoscópica, y las estenosis anastomóticas después del bypass gástrico, muchas veces relacionado, como ya se vio en la excelente charla de Almino sobre bypass, etcétera, acerca de, sobre todo, cuando se usa algún tipo de sutura circular o algún tamaño de sutura, etcétera, y que muchas veces se puede resolver por vía endoscópica, a veces con simples dilataciones y a veces con procedimientos más complejos. Vamos a dedicarnos específicamente en esta charla los 4 primeros puntos. Los 3 más cálculos. Hablemos de fístulas con o sin colecciones líquidas. Bueno, las colecciones que hemos tratado, que hemos visto, la mayoría son después de sleeve, aunque estos números son relativos porque nosotros no solo tratamos las complicaciones propias del grupo, sino que somos un centro de referencia de diferentes grupos en Buenos Aires y en la región. Eso hace que tengamos un número alto de pacientes tratados y hace también que no podemos decir exactamente la frecuencia porque va a depender de los pacientes que nos llegan para su tratamiento. Vamos a hablar de fístulas que tienen colecciones. El primer paso, por supuesto, es el drenaje de la colección. Cuando la colección está localizada, cuando no es una peritonitis, etcétera, el tratamiento debe ser el drenaje percutáneo. Y esto está relacionado como cualquier otro tipo de colección en el organismo, en el abdomen, donde el primer paso es el drenaje percutáneo. ¿Y por qué es el drenaje percutáneo? Por varias cosas. Primero, porque se hace con anestesia local. Segundo, porque no es necesario reoperar al paciente. Tercero, porque se ve mejor por tomografía que aún viéndolo por relaparoscopía, porque puede haber colecciones que estén más posteriores, más altas, etcétera, y por tomografía se ve mejor que viendo, o sea, mejor que con una visión directa laparoscópica o ya laparotómica. Cuarto, y tal vez más importante, porque ustedes para drenarlo no desbloquean otras zonas que a su vez podrían sobreinfectarse, sino que están drenando directamente la zona que ustedes quieren tratar. Y si luego hace una fístula, muchas veces esto ocurre, ustedes están dirigiendo esa fístula, tratando en la complicación que sería una cavidad intermedia, recordando que para que una fístula cierre debe haber un paciente bien nutrido, bien drenado, sin cavidad intermedia y con buen tránsito. Pero cuidado, es complejo drenar estas colecciones. Son pacientes obesos que entran muy mal en el tomógrafo, no se pueden drenar por ecografía, hay que drenarlos por tomografía, aunque la colección se vea por ecografía, hay que drenarlos por tomografía computada. Son colecciones en general profundas, son colecciones en general altas, entonces hay que tener cuidado de no meterse en tórax, no meterse dentro de una víscera, del colon o del delgado, etc. Y esto hace que sean procedimientos complejos. La última diapositiva de esta parte de la charla que se lo voy a mostrar, le voy a mostrar nuestro porcentaje de complicaciones. Y van a ver que es significativamente más alto que el que tenemos en la media de drenajes. Y les cuento, nosotros tenemos cientos o miles de pacientes tratados
con colecciones abdominales. O sea, somos un grupo de muchísima experiencia y aún así nuestro porcentaje de complicaciones de drenaje percutáneo en estos pacientes es más alta que en lo habitual. ¿Qué pasa si una vez que drenamos al paciente empieza la fístula? Si cuando drenamos al paciente viene la fístula, decimos, qué macana, listo, esperemos un poquitito, esperemos 2 o 3 días, vemos a ver la cantidad. Generalmente no son fístulas de altísimo débito. Cuando son fístulas de demasiado, muy alto débito, en general son pacientes que directamente se reoperan y son pacientes que pasó algo grosero. Normalmente son fístulas de bajo o mediano débito. Entonces lo que hacemos es esperamos. El primer punto es esperar. No hacemos estudio, no hacemos nada, esperamos. Si la fístula persiste después de 2, 3, 4 días, aquí sí hacemos una fistulografía. La fistulografía para poder exactamente ubicar el nivel de la fístula, a nivel de la anastomosis. Cuando es un slip, en general ya se dijo que las fístulas son realmente altas. En el bypass pueden ser en varios de los sectores, pero también en general son altas, pero puede ser en varios de los sectores. Aunque nosotros hemos tenido fístulas, por ejemplo, del slip, hemos visto en cualquier lugar del slip, aunque la mayoría están arriba. Si la fístula no cierra después de un cierto periodo de tratamiento, existen una serie de posibilidades. Las primeras posibilidades son endoscópicas, con una serie de posibilidades de stent, clips, Ovesco, Surgigis, etc. Ovesco es lo que están viendo, esas grampitas que parecen trampas para osos. Por supuesto, todo lo que sea grampas es más útil si se utiliza en el primer periodo, cuando todavía no hay una callosidad, donde todavía se puede aspirar esa zona y poder hacer un buen clipado de la zona, un buen cierre de la zona. Cuando ya hay una callosidad, cuando esta se vuelve más crónica, es bastante más difícil y el porcentaje de éxito también desciende bastante. Recordar que el 75% de las fístulas cierran y cerraron en nuestra experiencia con una conducta expectante. Lo que pasa es que a veces la conducta expectante fue bastante larga y eso a veces es bastante complejo. Y a veces uno deja mucho tiempo al paciente y aún así, con buena alimentación, buen drenaje, las fístulas no cierran. Sobre todo las que están relacionadas con slip, con manga. En cuanto a los stent, el problema de los stent es específicamente en el slip, es que los stents son muy útiles, pero tienen 2 problemas. Un problema es que el stent puede migrar, lo cual es bastante complejo, deja de tener su funcionalidad por un lado, y por otra parte, bueno, a veces hay cuadros de obstrucción intestinal, aunque realmente no ocurren con los stents. Pero hay otro problema más. Cuando colocamos stent en slip, sobre todo en manga gástrica, por el aumento de presión del estómago, del píloro, etc., a veces cuando le damos contraste, porque vemos que la fístula sigue llenándose, aunque menos sigue llenándose, le damos contraste y vemos que por el orificio superior del stent está perfecto, no filtra nada, sigue bajando el contraste y cuando el contraste llega al estómago, empieza a refluir por los costados del stent y ahí es donde sale por la fístula, como vamos a ver en algún estudio por imágenes más adelante. Por eso, el grupo coreano, dirigido por el profesor Song, y que incluso están con stent a la venta, han creado un nuevo stent que es muy interesante, que es un stent totalmente recubierto y que tiene una doble barba para evitar su movilización, pero sobre todo también la inferior, que está totalmente recubierta, está también para evitar o disminuir la posibilidad de reflujo desde abajo hacia arriba. Esto es un modelo interesante. Nosotros hemos tenido una experiencia inicial buena, pero casi anecdótica, porque son muy pocos casos, pero yo creo que posiblemente esto o un modelo similar van a ser los que van a tener mejor funcionalidad en el futuro. ¿Cómo hacer que los stent no migren? Primero, utilizar stent que tengan buenas medidas para no migrar.
Fijar el stent con clips, etcétera, no sirve, y en algunos casos nosotros lo que hacemos es dejamos un hilo, una seda al stent, la sacamos por la nariz del paciente y dejamos el stent fijado de esta manera. Por supuesto es bastante complejo, y bastante incómodo, sobre todo visualmente, pero es muy útil para que el stent no se movilice, que es lo que uno quiere. Marianela me pregunta si se consiguen en el país estos nuevos, y la verdad es que sí, y dame un poco de mérito porque yo estuve en Corea hace un par de años, o el año pasado, y a partir de ahí después vinieron, etcétera, y sí, hay estos stent y hay una experiencia inicial en varios centros. ¿Qué pasa si hay fístula sin colección? Bueno, si hay fístula sin colección, generalmente el paciente se quedó con algún drenaje o algo, se drenó inicialmente, pues si no, es una fístula que solamente se ve por imágenes, pero que no llegó. Bueno, entonces, en general, esos pacientes con algún tratamiento médico, algún tratamiento endoscópico, es suficiente, y estos son los pacientes que tienden a andar bien. Si por el contrario lo que había era un drenaje de algún tipo quirúrgico, etcétera, y a través de drenaje quirúrgico sin colección intermedia hizo la fístula, va a evolucionar con las mismas condiciones que yo les dije al paciente que tenía una colección, lo drenamos de forma percutánea y después quedó con la fístula. Espero haber sido claro con esto. Ahora, acá es lo que yo les decía del tema de la cavidad intermedia. Los pacientes que tienen cavidad intermedia no curan nunca. Es necesario tratar esa cavidad intermedia. Y esa cavidad intermedia es frecuente. ¿Por qué es frecuente? Porque por la localización que tienen estas fístulas, son altas, el paciente tiende a, con los movimientos respiratorios y con el movimiento diafragmático, aspirar el líquido, y el líquido se va aún más alto, se va más para arriba, como ustedes están viendo en esta imagen. Esto hace que sea realmente muy complejo drenar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque si uno se mete por tórax, es un error grosero, a veces ocurre, pero en forma involuntaria. ¿Y por qué? Porque ustedes pueden contaminar con el material purulento el tórax. Es más, hemos tenido pacientes que por este problema han tenido un empiema pleural y han tenido que tener una toracoscopía luego del drenaje percutáneo. O sea que hay que tener mucho cuidado con esto. El doctor Eduardo Houghton, de nuestro equipo, por un paciente que tuvimos, que nos refirieron hace poco, drenado por otro grupo, él nos decía con un poco de humor, cuando uno ve una tomografía de un drenaje percutáneo bien alto como estos pacientes, y ve el catéter y lo ve perfecto, bueno, uno ya sabe de que ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque significa que no se entró con la angulación debida para evitar meterse por tórax. Ahí está la fístula, ahí está el trayecto, ahí está la cavidad intermedia. Esa es la que hay que ir a drenar. ¿Y cómo drenamos la cavidad intermedia? Bueno, fíjense, aquí ustedes lo que están viendo es cómo se va metiendo el alambre, se va metiendo el alambre, ahí está, esta es la cavidad intermedia, acá es el paciente que tiene un stent colocado. O sea, nosotros podemos drenar y colocar el stent, o colocar el stent y drenar, eso se hace únicamente en el mismo momento o con intervalos de un día. Acá ustedes lo que ven es cómo estamos en la cavidad intermedia e inyectamos, y cuando inyectamos se tiñe, y se tiñe a pesar, ese es mi dedo, discúlpenme, a pesar de, a ver si podemos verlo para sacar mi dedo, a pesar del stent, fíjense cómo el contraste se mete en el estómago, pero después da presión. Entonces es algo bastante lógico. Esta presión que le hacemos con el contraste no es la presión que hace el líquido para salir. Pero recuerden, a pesar del stent, si no tratamos la cavidad intermedia, el paciente no cura.
Ahora, ¿cómo es entonces? ¿Cómo hay que hacer? Hay que tratar poniendo un drenaje acá en la cavidad intermedia, pero tan lejos de la zona, no. En casos como este, lo que hay que hacer es colocar un alambre, un drenaje en la cavidad intermedia y otro alambre bien cerca, y otro para después poner un catéter bien cerca del estómago. Acá, de hecho, el alambre se colocó metiéndose por la fístula. No significa que vamos a dejar el catéter acá, significa que vamos a poner el alambre para que nos dé la rigidez para poder ir a drenar al paciente posteriormente. Es así que vamos pensando en el alambre, enrollándolo en la cavidad intermedia, bien alta, bien cerca del diafragma, y con otro catéter, con un alambre, donde nos vamos a meter en la zona bien cerca del estómago, en este caso en un sleeve, bien cerca del estómago con un segundo catéter. Es así que entonces finalmente acá ven cómo se coloca un catéter en la cavidad intermedia y otro catéter bien cerca del estómago. Con los días, este primer catéter, el de la cavidad intermedia, se va a vaciar, no se va a llenar más de contenido porque va a salir por el primer catéter, el que está más cerca, y este de acá, el más alto, se va a poder retirar y solamente vamos a dejar el que esté más cerca del estómago sin tocar el estómago para no perpetuar la fístula. En algunas oportunidades se nos ha complicado el tema de poder alimentar a estos pacientes, porque como todos sabemos, si bien son pacientes obesos, es necesario tenerlos bien alimentados durante su episodio de fístula, sobre todo en el primer momento, donde uno restringe la alimentación por boca. A veces podemos perfectamente, y la mayoría de las veces, podemos alimentarlo a través de una sonda complementaria, una sonda nasoyunal de algún tipo. A veces, cuando estas fístulas son más importantes y prolongan en el tiempo y por alguna razón no podemos alimentar a los pacientes y no podemos pasar rápidamente a lo que preferimos siempre, que es pasar a la alimentación oral, lo que hacemos es, y en orificios importantes, nos metemos por el mismo, fíjese, otro caso con una colección acá arriba, esto es algo muy frecuente. Lo que hacemos, nos metemos a través de esto y lo que hacemos es le ponemos una sonda de alimentación a través del mismo trayecto de la fístula. Por supuesto, esa fístula no va a terminar cerrando, pero es para poder alimentar y sacar al paciente, sobre todo cuando se complica el caso con cuadros de sepsis, donde lo que nos interesa es tratar al paciente del cuadro séptico, después dirigir la fístula y por último sellarla. A veces nos encontramos con pacientes que tienen colecciones líquidas, pero que no tienen fístula, o porque la tuvo y se cerró, o porque la causa de la infección no fue una fístula, fue una fístula mínima, o fue un hematoma, etc. Cuidado, es complejo. A veces, como están viendo en el cuadro de arriba, son colecciones, como ya les dije varias veces, muy, muy altas. A veces no se puede acceder sino atravesando algún órgano e incluso, como están viendo acá, atravesando el hígado. ¿El hígado se puede atravesar? Sí se puede atravesar. ¿El estómago o el duodeno se pueden atravesar? Sí. A partir de ahí, yo le diría, la respuesta es no. ¿Se puede atravesar otros órganos? No. ¿Se puede atravesar el intestino delgado? No. Vaso no. Riñón menos, etc. Pero el hígado, como ven acá, sí. Pero es complejo, hay que tener cuidado y tener algunos reparos técnicos que son para el especialista. Bueno, acá ven diferentes pacientes tratados, acá otro paciente tratado con una colección después de una cirugía bariátrica. A veces hay complicaciones más raras en un trabajo y un caso que presentaron el doctor Michel Gagné y Mariano Palermo con Nelson Treyes y otros autores, que la fístula fue del sleeve, después fue con una gastrocólica, como vemos aquí, y el tratamiento fue con un stent con buena resolución. Otra complicación, sacando estas que son las más comunes, son más raras, pero que hemos tenido, hasta el momento hemos tenido solamente 2 casos,
los dos casos diferentes y los dos casos se los presento, que es una dilatación gástrica aguda. Esta dilatación gástrica aguda, el tratamiento es el drenaje percutáneo a través de una gastrostomía. Acá estamos viendo uno de los casos donde hay una dilatación gástrica aguda de aire. Esto es un diagnóstico y un tratamiento muy fácil porque está totalmente inflado el estómago. Uno pone el equipo de rayos en posición horizontal, pincha con lo que está haciendo anestesia, pincha dentro del estómago y saca aire a presión y se le hace la gastrostomía. En este caso fue una dilatación gástrica, la verdad que metabólica, no tuvo ningún impacto, el paciente el estómago estaba distendido, con esto se trató la dilatación y a los pocos días, en realidad 20 días después, para dejar un buen trayecto, evitar una perforación que pudiera haber quedado del estómago, después de 20 días le sacamos el gastrostoma y que el paciente se curó. Otra dilatación aguda que tuvimos fue distinta, fue una dilatación de líquido. Ahí el paciente, lo que pensamos es que podía haber hecho algún tipo de brida. El paciente, nosotros sugerimos que se operara, pero el grupo actuante, que no era el grupo nuestro, era otro grupo, decidió que por el estado general del paciente en ese momento intentáramos hacer algo intermedio. Le hicimos un drenaje percutáneo del estómago, pero esta vez no fue para sacar aire, sino para sacar líquido. Con eso el paciente mejoró desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista infeccioso, que también había tenido un componente infeccioso el paciente, y después el paciente sí se reoperó y lo que tenía no era una brida, sino un problema en el pie de la anastomosis que se resolvió quirúrgicamente con el paciente en mejor estado. Entonces, de los dos casos realmente que me parece donde sí fuimos útiles fue en el primero. Entonces, para también dejar tiempo para poder hablar de la parte biliar y ver un tema en las complicaciones, bueno, el tema fíjense abajo de esta diapositiva, ustedes ven una serie nuestra del 2006, hace 10 años, donde nosotros teníamos en un estudio multicéntrico que hicimos, con 625 pacientes hace 10 años, imagínense cuánto agua pasó por el puente, cuánto aprendimos y cuántos pacientes hicimos más allá de estos 625 en el grupo multicéntrico, teníamos un porcentaje de complicaciones del 6%. Cuando analizamos nuestra serie de los primeros 26 pacientes con drenajes percutáneos de colecciones de cirugía bariátrica, nuestro porcentaje de complicaciones fue del 23%. O sea, del 6 al 23%. ¿Qué significa? Que son pacientes complejos, con colecciones en lugares complejos y con un tratamiento en general complejo. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que esto es para que lo drene gente con experiencia, gente que sepa hacer esto. Ahora, nosotros consideramos que en los grupos quirúrgicos de cirugía metabólica, de bariátrica metabólica, cirugía general, etcétera, debe haber grupos de cirujanos con experiencia en esto. Y así como una colección fácil, sencilla, debe tener cualquier cirujano hoy la obligación de saber moderno, nuevo, por residente inmediato, saber drenarlas. Este tipo de colecciones son más para el especialista y deben ser tratadas y discutidas en conjunto. Para terminar solamente en lo que hace al manejo de complicaciones tempranas y tardías con el bypass gástrico, por supuesto les sugiero en la revista ABCD de la revista brasileña de cirugía digestiva, 2 trabajos del año pasado de los doctores Serra, Palermo y colaboradores, donde creo que está muy lindo porque no solamente dan la experiencia, sino hacen una revisión de la literatura. Para que vean que yo les hago propaganda a ellos también. En cuanto a las conclusiones, yo les diría que los procedimientos percutáneos tienen un lugar claro en el tratamiento de las complicaciones de la cirugía bariátrica. Lo que les conté y les repetí muchas veces, que por la localización, por el tipo de paciente que es, etcétera, el índice de complicaciones es más alto y esto hay que tenerlo presente y hay que saberlo uno, el cirujano
que realizó la cirugía bariátrica y el paciente y la familia. Y por supuesto, siempre se dice, pero esto es muy cierto, que el trabajo multidisciplinario entre endoscopistas, radiólogos y cirujanos bariátricos es mandatorio si uno quiere tener buenos resultados en cirugía bariátrica. Si te parece, Almino, Edgardo, paso a la parte de vía biliar y después hacemos toda la discusión. ¿Les parece? Perfecto, Mariano. Mariano. Quería solamente preguntarle al Mino cuál es su experiencia con procedimientos mínimamente invasivos o percutáneos, y también a los alumnos del curso que por chat nos digan un poco su experiencia en el uso de procedimientos percutáneos en cirugía bariátrica. Al Mino, te escuchamos. Sí, Mariano, excelente presentación. Te felicito mucho. ¿Me escuchas? Perfectamente. Ah, bien, perfecto. Muy clara, muy didáctica. Mire, tú no tienes formación radiológica, ¿no? No, más o menos, porque yo mi fellow lo hice en Estados Unidos en un servicio de radiología. O sea que mi formación es claramente quirúrgica. Soy cirujano. Ajá. Cuando tú haces esos procedimientos ahí, ¿haces junto con un radiólogo intervencionista o no lo necesita? No, nosotros hacemos todos los procedimientos, toda la evaluación quirúrgica radiológica como cirujanos. Muy bien, yo creo que esto es el problema que nosotros tenemos acá en Brasil. Es que esto es un procedimiento exclusivo. Yo no tengo formación para hacer esto, entonces necesito del radiólogo intervencionista. En general, esos procedimientos vamos a necesitar a la noche, en la madrugada, o en sábado o en domingo, a donde es más difícil tener el radiólogo y hacer el procedimiento. Entonces, por esto, en la mayoría de las veces, vamos a hacer la opción por la drenaje laparoscópica. Me gustaría te preguntar cuáles son las contraindicaciones a esto. ¿Qué paciente después de una cirugía bariátrica que tenga una complicación con un leak, una colección, que no se puede ir a radiología intervencionista y que es mejor que se va a cirugía, que sea abierta o laparoscópica? ¿Qué te parece? Para mí, te doy contesto la segunda parte, después la primera. En cuanto a cuáles son las contraindicaciones, uno es un paciente que no tenga una colección localizada en la tomografía, sino que la colección sea generalizada. Porque si bien hay experiencia, y nosotros mismos tenemos experiencia en peritonitis tratadas en forma percutánea, es para casos muy seleccionados. O sea, si lo que tiene es una peritonitis, es una colección diseminada y no localizada, el tratamiento debe ser la relaparoscopía. Segundo, si el paciente tiene un abdomen agudo peritoneal, que a veces es muy enmascarado en los obesos, el paciente debe ir a una relaparoscopía. Pero si el paciente, aún con un cuadro séptico, tiene una colección localizada, hay que drenarlo en forma percutánea. ¿Por qué? Porque el drenaje percutáneo de ese paciente puede hacer que el cuadro séptico sin peritonitis se resuelva solo con un drenaje. Y es muy importante evitarle a ese paciente una reanestesia general, una nueva anestesia general que no está libre de complicaciones en el postoperatorio inmediato de estos pacientes. Ahora, y la tercera contraindicación es no tener una vía de acceso seguro, que vos no puedas acceder a la colección. Y aquí con esto te contesto la primer parte, acerca si radiólogos intervencionistas o cirujanos que hagan cirugía percutánea. En nuestra experiencia, nosotros tenemos un porcentaje de pacientes que no tenemos ventana segura para drenar bajísimo, bajísimo. ¿Por qué? Porque somos cirujanos, porque sabemos
lo que estamos viendo en la tomografía y sabemos en nuestra cabeza cómo se ve cuando lo abrimos o hacemos la laparoscopía. Y aparte somos cirujanos, no somos inconscientes, pero somos más proactivos, por decirlo de una manera. Por último, el hecho de que los cirujanos empecemos a hacer procedimientos intervencionistas se está volviendo lentamente, pero no tan lentamente, el gold estándar. El profesor Marescó, en el IRCAD, en Estrasburgo, tal vez el centro de entrenamiento más grande que haya en el mundo, más histórico que haya en el mundo, acaba de hacer un centro de 238 millones de euros para imágenes y cirugía. Y en ese grupo hay una parte que se llama cirugía percutánea, para que es cirujanos que enseñan a cirujanos a hacer procedimientos invasivos mínimos, junto a una parte que les enseña a hacer robótica y laparoscopía y otra parte que les enseña a los cirujanos a hacer endoscopía. Los cirujanos tenemos que hacer los 3 procedimientos invasivos mínimos. Posiblemente en los lugares donde más volumen haya, donde haya pacientes más complejos, etcétera, habrá cirujanos que se vuelquen más hacia la parte endoscópica, más a la laparoscópica o más a la percutánea. Pero en los lugares más periféricos el cirujano va a hacer todo. Me pregunta aquí William Prado, o dice que en Colombia estos procedimientos son exclusivos de los radiólogos intervencionistas. Yo le diría que, bueno, empiecen a pensar en cambiar. Hola. Hola, sí, Mariano. Sí. Sí, te me quedaste dormido, Edgardo. No. Estaba pensando justamente en lo que decía Almino y lo que decía William Prado, que realmente creo que los médicos latinoamericanos deberían empezar a formarse. En Argentina tenemos una experiencia bastante interesante de cirujanos, gracias obviamente a la educación que ha hecho Mariano Jiménez y toda la escuela de fellows en entrenamiento mini-invasivo, y también gracias a Horacio de Agostino, que nos ha formado a muchos de nosotros, a Mariano, a mí y demás en estos procedimientos, pero estamos dispuestos a aceptarlo. Mariano tiene un fellow muy interesante como para formarse en estos procedimientos, así que cuando quieran los esperamos por Argentina. Mariano y Almino, creo que vamos a la segunda parte, porque si no, Mariano tiene mucha experiencia y es muy interesante en litiasis post-bypass gástrico. Creo que vamos a pasar a la segunda parte, si les parece. Vamos adelante. Bueno, voy a decirlo bien cortito. Tratamiento mini-invasivo, litiasis coledociana después bypass gástrico. Lo que estamos viendo es que hay un porcentaje de pacientes interesante que luego del bypass, relacionado con la evolución propia de la litiasis, más la posibilidad de litiasis cuando el paciente desciende de peso, bueno, es común la litiasis vesicular y o coledociana. A ver, les comento un caso. Fíjense, una mujer de 48 años con antecedentes de un bypass gástrico por obesidad mórbida. Les cuento que ese bypass se lo habían hecho por cirugía abierta, que no es lo más habitual creo que en la Argentina, pero bueno, se lo habían hecho por cirugía abierta. Después le hacen una colecistectomía convencional y le hacen una ventroplastia con malla en julio del 2009, y que en la paciente evoluciona asintomático, pero en sus controles presenta laboratorios con fosfatasa alcalina elevada, 200-400 miligramos por decilitro, leve elevación de transaminasas con bilirrubina normal. Le hacen el hematocrito, bueno, le hacen el laboratorio, que es el que ustedes ven ahí abajo. El paciente no estaba infectado, pero empieza con esto. Entonces le pide el cirujano una colangioresonancia magnética, que es esta que ustedes ven acá, con un diagnóstico de litiasis coledociana sin vesícula, porque ya había sido operado de la vesícula, con una vía biliar fina o relativamente fina de 8 o 9 milímetros de diámetro.
con estos parámetros, con una vía biliar de 8 o 9 milímetros de diámetro, con un bypass gástrico y con todo lo que les comenté, y litiasis coledociana por laboratorio y por resonancia magnética, mi pregunta es, ¿ustedes qué le harían? ¿Una ERCP, un tratamiento endoscópico, un tratamiento combinado laparoscópico-endoscópico, una cirugía laparoscópica, una cirugía convencional, un drenaje percutáneo de la vía biliar y sobrehidratación papilar con provisión de litos? ¿Se la mandarían a otro colega para que se arregle él como pueda? Bueno, si ¿qué me pueden decir? Mientras me dicen por el chat, yo le digo que Amílcar Herrera dice: nuestra experiencia con cirugía percutánea es nula en nuestro grupo formado por Manuel Cortés, Mac Torres, Glenda Herrera y mi persona. Cuando tenemos un paciente con fístula, procedemos a operar. Bueno, es importante, hay una cosa que dijo Almino que es muy importante, que no van a encontrar un radiólogo un sábado a las 8 de la noche, pero ¿saben qué van a encontrar? Un cirujano que haga percutánea, porque los cirujanos tenemos algo medio enfermo que estamos permanentemente. Acá dijo Gabriel Mazaferro, percutáneo con dilatación con balón de angioplastia, él está haciendo otros cursos también. Marcelo Galovich también dice lo mismo, acá hay varios, ERCP con papilotomía, dice Gebel, después vamos a hablar de esto. Colangiotrona endoscópica, dice Karina Bordón. Edgardo dice: Amílcar y William Yolanda tienen... y Pedasole dice CPR. Bueno, vamos a empezar la charla y al final les cuento qué es lo que hicimos con este paciente. Cuando uno tiene posoperatorio de un bypass gástrico y tiene una litiasis coledociana, esta litiasis podrá ser coledociana más litiasis vesicular. Si el paciente, después de un bypass gástrico, tiene litiasis vesicular y coledociana, el tratamiento va a ser laparoscópico, sin lugar a dudas. Si la litiasis coledociana es pequeña, lo que va a hacer el cirujano es una colecistectomía más un tratamiento transístico. Si la litiasis vesicular coledociana es grande, el colédoco en general también va a ser grande y va a ser muy difícil tratarlo transístico, que es una posibilidad, y si no, le harán una colecistectomía más coledocotomía. En esto creo que no hay mayor discusión. Todos estamos de acuerdo que si el paciente tenga o no un bypass gástrico, pero tiene litiasis vesicular y coledociana, se va a tratar en forma laparoscópica. Por supuesto, el tratamiento opcional a esto en litiasis vesicular y coledociana es tratamiento endoscópico más colectomía laparoscópica, que en este paciente no se puede hacer porque el paciente tiene un bypass. Por eso tiene que hacerlo un grupo que tenga manejo de litiasis vesicular y coledociana laparoscópico. El tema está en el paciente al cual ya se le sacó la vesícula y el paciente tiene litiasis coledociana, pero no tiene vesícula. Entonces, ahí tenemos 4 opciones de tratamiento: endoscópico, combinado, laparoscópico y percutáneo. A ver, una opción, el tratamiento de litiasis coledociana por bypass, el clásico endoscópico, les dije, no podemos hacerlo. Entonces, las opciones que tenemos son varias. Les recuerdo que Todd Baron, uno de los endoscopistas más importantes de Estados Unidos y que amigo mío, y tuvimos una discusión justamente el año pasado en Seúl, en Corea, porque hablando de este tema, yo planteaba lo que les voy a plantear que yo creo que hay que hacer, y él planteaba lo que dice Almino, que lo que tiene más cómodo que es la laparoscopía y endoscopía, pero fíjense que él mismo pone en un trabajo, Todd Baron, que el tratamiento de la coledocolitiasis sintomática tiene que realizarse con técnicas más complejas que la CPRE, incluyendo gastrostomía o stent gástricos, o incluso con la laparoscopía, que pueden dar lugar a estancias hospitalarias más largas y con tasas de mortalidad en los pacientes, más que la ERCP clásica. Es así que entre el paciente con litiasis, en paciente colecistectomizado, el tratamiento endoscópico, cuando se hace, se debe hacer al revés, o sea que hay que entrar con un endoscopio con doble balón, subir por el asa, y una vez que uno sube el asa,
llegar a la papila desde el lado, desde abajo. Esto es muy complejo por varios puntos. Primero, porque hay que llegar hasta la papila. Muchas veces hasta un 20%, 25% no se llega a la papila. Después hay que hacer la papilotomía, no viendo la papila desde arriba como se hace, sino que viéndola desde abajo. Y tercero, muchas veces para poder llegar es necesario usar endoscopios, enteroscopios, que tienen visión frontal y no visión lateral. Esto hace que en centros de alto volumen y que realmente trabajan muchísimo en esto, tienen un éxito global con esta técnica del 64%. Es bajísimo para proponerlo como una técnica. Por lo tanto, el tratamiento endoscópico, yo le diría clásico, solo, en forma, entrando a través del asa, por boca, el asa y haciendo un camino inverso, la verdad es que para hacer una proeza técnica, pero no tiene indicación. Entonces, lo más común es el tratamiento combinado. ¿Qué es el tratamiento combinado? El tratamiento combinado es que por laparoscopía se le hace una relaparoscopía al paciente, se afronta el estómago, se abre el estómago, se coloca el endoscopio a través de uno de los trócaros de una incisión, se entra dentro del estómago, después hace la papilotomía endoscópica el endoscopista, cuando termina de hacer la papilotomía endoscópica sale, y cuando sale se hace una sutura del estómago por vía laparoscópica y ahí se termina el procedimiento. Hay variantes de esto, sí, hacer una gastrostomía percutánea radiológica, después de hacer esa gastrostomía percutánea radiológica, se hace el camino a través de esa gastrostomía y uno se mete, etcétera, pero requiere maduración del trayecto, es mucho más complejo. Pero es el tratamiento por ahí más utilizado hoy en el mundo, lo que dijo justamente que es lo que tiene más a mano y lo que hace Almino. Acá, bueno, es en videos cómo se abre el estómago, habiendo hecho una jareta previamente, a través de eso se mete el endoscopista. Bueno, se mete el endoscopista, hace la papilotomía endoscópica y cuando sale se cierra. Aquí están viendo ustedes cómo va entrando y ahí cómo se hace el cierre del estómago finalizando el procedimiento. Ahora bien, la otra opción es ir a hacer tratamiento laparoscópico directo. En vez de hacer todo esto, uno va directamente, en lugar de usar el endoscopista, va directamente y trata el endoscopio. Con el endoscopio, o sea, lo trata de una de las maneras que lo puede tratar es abriendo el colédoco siempre y cuando el colédoco tenga más de 1 centímetro. Pues si tiene menos de 1 centímetro, ustedes pueden tener una estenosis post apertura del colédoco. Entonces tiene que ser para colédocos de 1 centímetro o más. En nuestra experiencia hay bastantes pacientes que tienen litiasis coledociana y que tienen menos de 1 centímetro de diámetro del colédoco. En ese caso, si lo hacen laparoscópico, la opción que tienes es ir a buscar el cístico, a veces no es sencillo, y hacer un tratamiento transcístico laparoscópico que también sabemos no tiene un porcentaje de efectividad muy superior al 75%. O sea que acá dice, es una opción para el tratamiento de los cálculos de la vía biliar en pacientes que han tenido un bypass, que han tenido intentos fallidos de eliminación de cálculos a través de procedimientos menos invasivos, porque es un procedimiento complejo y que puede llevar incluso en algunos casos a hacer colédoco-duodeno-anastomosis, que sería una de las pocas indicaciones hoy de hacer colédoco-duodeno-anastomosis porque la comida no pasa por ahí, entonces uno podría llegar a hacer este procedimiento que es la colédoco-duodeno, pero ya estamos hablando de vías biliares más dilatadas y procedimientos que siguen sumando en complejidad. Es así que la última opción, que también es compleja, es la percutánea, que las presento. Está basado en un trabajo que hicimos con el doctor Sulman y el doctor Sergio Sierre hace unos años, donde contamos la experiencia en 300 pacientes. Por supuesto, no eran obesos, sino que eran pacientes en general, tratados con la técnica que les voy a comentar, que es el drenaje percutáneo. Una vez que se hace el drenaje percutáneo, se sobredilata la papila y después se hace flashing pasando los cálculos.
Ahora les voy a mostrar pacientes. Nuestra experiencia es reducida en lo que hace solamente a bypass gástrico, son 10 pacientes. Lo que hacemos es, tenemos la litiasis, tenemos los balones, sobredilatamos con 1 o 2 balones hasta 20 milímetros, siempre dilatamos un par de milímetros más que el cálculo. Si el cálculo tiene más de 18 milímetros, tal vez sea un buen candidato a una laparoscopía porque va a tener una vía biliar de 2 centímetros y esa es técnicamente fácil de tratar en forma laparoscópica. O sea que no es que hay que usar una técnica, hay que tener todas las técnicas y elegir cuál es la que más nos conviene. Acá vemos un cálculo que claramente es más grande. Acá tenemos la sobredilatación papilar y fíjense cómo se sobredilató la papila aquí en el círculo rojo y ustedes ven, bueno, acá una serie de cosas técnicas, pero esto ya es más para especialistas, no los quiero aburrir. O en este otro paciente, bueno, con sobredilatación, cómo se hace el pasaje, toda la parte del flashing y a veces con canastilla impulsamos la litiasis. Para ir terminando, bueno, solamente que para ver los resultados finales, el porcentaje de pancreatitis es prácticamente mínimo con esta técnica y es muy interesante, es por cómo se dilata la papila. Entonces, como conclusión, yo le diría que el drenaje percutáneo biliar con sobredilatación papilar es una técnica eficaz y segura y hay que pensarla y yo creo que hay que sumarla al resto de posibilidades. Lo que no podemos hacer es decir, todos los pacientes los tratamos de una manera o esta manera es mucho mejor que la otra. No. Es como decir, a todos los pacientes les voy a hacer bypass, a todos los pacientes les voy a hacer manga. No. Pero tengo que saber hacer las dos cosas, porque si yo hago solamente manga, solamente voy a poder ofrecer a mis pacientes manga. Si yo solamente puedo tratarlo de una manera, no voy a estar ofreciéndole todas las posibilidades. Eso es un poco lo que quería charlar con ustedes. Y para terminar, en este paciente que les conté de la colangioresonancia que tenía esta litiasis, bueno, lo que hicimos en este paciente fue el procedimiento que ya les mostré, donde le colocamos, le hicimos el drenaje, le hicimos la sobredilatación papilar, como ven acá, después se ve el control ya sin litiasis. Bueno, no sé, estoy abierto a las preguntas, a las discusiones. Perfecto, Mariano. Excelente. Te quiero decir que 10 pacientes de litiasis coledociana post-bypass gástrico no son pocos, porque dijiste que bueno, gracias. Era poco, pero en realidad no son pocos. De todos modos, seguramente vamos a tener cada vez más casos, ya que la cirugía bariátrica se ha hecho mucho más accesible y mucho más frecuente en los próximos años. Por lo tanto, tenemos que estar atentos y todos los cirujanos generales tienen que estar habituados a tener este tipo de pacientes y saber las resoluciones que se pueden hacer. Felicitaciones por la charla, realmente excelente. No sé si, Almino, tienes algo para acotar. Agustín Rodríguez nos pregunta si en caso de coledocotomía por laparoscopía, si harías una rafia primaria o dejarían un KER. Yo tengo mi respuesta, pero... No. Bueno, sí, la verdad nosotros tratamos de no dejar más KER en cirugía laparoscópica. Hemos tenido muy mala experiencia con KER, transípticos, etcétera, y tratamos de sí o sí hacer cirugía primaria. La presentación ha sido muy clara. Felicitaciones. Yo creo que para nosotros que no tenemos experiencia no es tan fácil, Mariano? Yo estoy imaginándose un cirujano bien preparado en cirugía laparoscópica, ¿cuánto tiempo podría demorar para que pueda aprender de una forma buena estas técnicas de mini invasión radiológica? Pero es que nosotros vivimos ahora el momento de la mini invasión. Esto me parece muy lógico que el cirujano
tenga entre las posibilidades para usar en el momento que necesite. ¿Qué te parece? ¿Cuánto tiempo un cirujano puede demorar para tener un entrenamiento adecuado con esas técnicas? Nosotros tenemos nuestro plan de fellow de un año, es un año muy intensivo, muy intensivo. Nosotros en este momento tenemos 6 fellows en la práctica extrahospitalaria de un año. Y después tenemos rotaciones, etcétera, cursos. Creo, a ver, la sensación que yo tengo es que los servicios de cirugía van a tener que tener una parte de cirugía percutánea. Cuando vos hablas con las compañías por ejemplo, hablas con Siemens, Siemens te dice, yo el próximos 10 años la plata la voy a poner en imágenes para cirujanos. No la voy a poner con radiólogos, no la voy a poner con cardiólogos, porque ese ya está su nicho. Voy a ponerlo para cirujanos, porque los cirujanos van para ese lado. Entonces, cuando vos ves que Marescó, que es una persona que siempre ve un poco más para adelante, hizo su fellow en laparoscopía, o su máster en laparoscopía, después sumó su máster en robótica, después hace 2 años formó su máster en endoscopía para cirujanos y ahora está trabajando para el año que viene, o a principios de 2018 más tardar, empezar un máster en cirugía percutánea. Vos decís, la cosa pasa por acá. Posiblemente, yo no voy a esta altura de mi vida a aprender a hacer un bypass. Posiblemente vos, Almino, no vas a aprender a hacer percutánea. Pero seguramente los más jóvenes van a tener que empezar a tomar diferentes caminos. Te digo, el espectro que se abre es enorme. Por ejemplo, Edgardo. Edgardo sabe hacer muy bien laparoscopía y bariátrica y sabe hacer muy bien percutánea. Es un rara avis, no hay tantos que hagan esas cosas tan bien las dos cosas. Pero te puedo asegurar que él no reopera por láparo sus complicaciones. Él no tiene complicaciones, pero si las tuviera, no las reoperaría. No sé qué pensás de eso, Edgardo. En que no tenés ya sé, pero... Yo recuerdo cuando... No, obviamente que quienes operamos también tenemos complicaciones, gracias a Dios no son muchas, pero sin ninguna duda que estas técnicas nos han dado una gran posibilidad de tratar en forma mínimamente invasiva y con mejores resultados a nuestros pacientes. Y recuerdo la palabra de Horacio Agostino cuando me fui a formar en el año 97, Mariano había ido antes que yo, porque es un poquito más viejo que yo, a Estados Unidos sobre en intervencionismo, y él me decía, la combinación de las técnicas laparoscópicas y la cirugía mínimamente invasiva y el intervencionismo es lo que se viene y esto es lo que hay que hacer. Y realmente es lo que estamos viendo hoy en nuestros equipos. En nuestros equipos que contamos, en Buenos Aires contamos con Mariano Jiménez, con Mariano Palermo, tenemos la posibilidad de tenerla Pilar en la nutrición, en nutrición parenteral y demás. Esto nos da muchísimas chances de tratar muy bien a nuestros pacientes si tenemos la posibilidad de complicaciones. Así que, bueno, Almino, con la experiencia que ustedes tienen, yo creo que tenemos que incitar a los cirujanos también brasileños a empezar a formarse en las técnicas mínimamente invasivas y percutáneas también. Almino, no sé tu opinión sobre todo esto. Yo creo que es mucha cosa para aprender, ¿eh? Ya no tenemos tiempo, ya falta tiempo para aprender todo. En esta vida ya no se puede. Mariano, mire, un paciente que tenga una manga hace 3 o 4 días, que empieza con fiebre, que esté taquicárdico, todavía no está hipotenso, pero tiene fiebre, está taquicárdico y ya empieza a tener un poco de disnea. Hace una tomografía, un scan, y tiene una colección de 8 centímetros acerca del fondo. ¿Piensas que es un buen caso para drenaje percutánea o hay que ir por laparoscopía?
Y yo, a ver, reinvierto la pregunta. Por un lado, y esto es importante, yo le di a la charla un componente, y creo que un poco la idea era esa, un componente de las cosas no habituales, porque claramente cuando ustedes hablaron de bypass y hablaron de manga, hablaron de reoperación por complicaciones, los problemas, digamos, las hernias internas, o sea, yo les agregué un plus. Por supuesto, de ninguna manera todas las complicaciones hay que tratarlas en forma percutánea, por supuesto. Ahora, ¿cómo te lo cambiaría? Si vos reoperás a ese paciente en el cuarto día posoperatorio con esa colección de 8 centímetros cerca de donde está esa posible fístula alta de la manga gástrica, vos lo drenás por la laparoscopía y lo recerrás, y si lo recerrás por la laparoscopía, ¿qué porcentaje de éxito tenés de poder cerrar esa fístula? Porque si lo que vos vas a hacer... Sí. Ajá. Yo creo que vos vas a hacer... sí, perdón, te escucho. Este caso para nosotros hoy, si el paciente tiene condiciones razonables, clínicas, yo creo que el tratamiento menos invasivo es poner un stent y hacer drenaje percutáneo. Pero eso te pregunto, ¿hasta cuándo hay que valorar la condición clínica del paciente para que se decida un abordaje menos invasiva, percutánea, endoscópica con stent o ir a una relaparoscopía? Si nosotros, el paciente, tiene una colección drenable, no hay líquido fuera de esa colección, y el paciente esté en buen, mal o regular estado general, aunque esté con un toque séptico, nosotros lo drenamos en forma percutánea, porque si vos lo vas a operar, lo que vas a hacer es lo mismo, lo vas a drenar y no le vas a hacer nada más. Entonces, si le vas a hacer un drenaje, se lo vamos a hacer mejor usando tomografía que usando relaparoscopía. Principalmente de todo lo que dije por dos cosas. Primero, porque no desbloqueás. Porque cuando vos desbloqueás, después podés empezar a tener abscesos en algún otro lado del abdomen. En cambio, como está bloqueado o relativamente bloqueado, si yo lo dreno en forma percutánea, no ensucio otros lados que en la laparoscopía podría ensuciar. Y la segunda cosa es que yo por tomografía lo veo mejor que vos por la laparoscopía, aunque parezca increíble. Porque si tiene la colección grande y aparte tiene una colección, está se pegó un poquito y está más para atrás, por ahí no lo ves y yo lo veo muy bien por tomografía. Entonces, ahora, si vos lo vas a operar y le vas a hacer algo más, ahí sí operalo. Pero si lo vas a operar para drenar, pero nosotros entonces ya estamos empezando una quebra de paradigmas, que yo creo que es importante, porque hasta ahora lo que se escucha es que una contraindicación para la drenaje percutánea sería el estado séptico, un malo estado general del paciente. En esto estamos de acuerdo, yo pienso igual. Sí, es más, el tema es así, si vos pensás que el cuadro séptico es porque tiene una peritonitis generalizada, tiene infección en todo el abdomen, sin lugar a dudas ese paciente debe ir a una relaparoscopía. Pero si el cuadro séptico es porque la colección que tiene no solo pus, etcétera, sino tiene anaerobios propios del tubo digestivo, y bueno, y eso juntó aire, etcétera, que vos no sabés cuánto es del tubo digestivo y cuánto puede ser de anaerobios, al drenarlo es suficiente. Ya hace muchos años, más de 15 años se demostró que lo importante es el drenaje en cirugía, no es el lavado que acompaña el drenaje. Los cirujanos, ¿qué nos gusta en cirugía? Es aspiramos y después lavamos y lavamos, lavar con 3 litros, lavar con 4 litros, qué sé yo. Bueno, está comprobado que no sirve, que lo que sirve es el drenaje. Por eso el drenaje percutáneo. Esto es para lavar la conciencia del cirujano, Mariano. Sí, es cierto. Entonces, en definitiva, ¿qué te quiero decir? ¿Hay algo mejor que otro? No, no. Pero tenés que tener las cartas en la mano para poder decidir cuál jugar. Lo que también es cierto lo que vos decís es que si te toca jugar un sábado a las 10 de la noche, anda a encontrar un radiólogo que venga para drenarte. Y lo que es más,
en todo lo que es intervencionismo, radiología intervencionista, si lo querés llamar así, no vascular, que es lo que tratamos los cirujanos principalmente, es hacer el procedimiento y seguir al paciente. Porque nosotros tenemos una tasa de redrenajes, de retratamiento, de seguir, etcétera, muy compleja, de hacer. Un radiólogo que te haga el procedimiento y no te siga al paciente y a los catéteres, no te sirve. Es como si vos operaras al paciente y operás una apendicitis, después decís, che, al clínico, ¿me lo ves al paciente y de cualquier cosa me llamás? No funciona así. Entonces, el manejo percutáneo, sobre todo el no vascular, porque el vascular, en definitiva, haces ese procedimiento, el paciente o perdió la pierna, no la perdió, anduvo bien, se murió, pero ya está. En el nuestro, en el quirúrgico, en el no vascular, el seguimiento post es muy importante. Y eso lo tenemos arraigado los cirujanos y lamentablemente no lo tienen los radiólogos. Perfecto, muy claro. Lo que se ve cada vez más frecuente en el Congreso es el uso de la técnica percutánea. Hoy yo creo que ya es casi el gold standard. O sea, si hay una colección, antes de se evaluar la posibilidad de hacer una cirugía, se evalúa la posibilidad de hacer la drenaje percutáneo. Así es, sí, es claramente hoy es primario en la decisión de tratamiento de colecciones, sin ninguna duda, Almino. Bueno, son casi las 8:15, así que los voy a ir despidiendo. Muchísimas gracias, Mariano, por la charla excelente. Gracias, Sí, Almino, también por perfecto. acompañarnos y gracias a todos los cursantes. Quiero anunciarles que el jueves que viene lo tendremos al doctor Manuel Galbao Neto, del equipo del doctor Almino Ramos, hablando de endoscopías, uno de los endoscopistas de más experiencia en cirugía bariátrica en el mundo, así que gracias a Dios nos va a acompañar. Edgardo va a estar hablando él, no se sabe de qué parte del mundo, pero va a estar hablando. Exactamente, Sí, exactamente, sin ninguna duda. No sabemos si va a estar en Seúl o va a estar en... Sí. Sí. O en el vuelo. Hoy está en Ámsterdam. No. Muchas gracias a Quiero todos. tener la tarjeta de millas de Manuel. Ah, bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.